Hola, mis lindas hermanas, bienvenida a esta lección número 10 de esta serie de estudios bíblicos Orando Constantemente. No puedo creer que ya estamos en nuestra 10ª lección. Tras esta, solamente nos quedan 4 lecciones más para finalizar este estudio. Espero que este estudio haya sido muy útil y muy alentador para ti como lo ha sido para mí. Realmente ha sido una gran bendición el poder ir tras todas estas lecciones y mirar nuevamente estas oraciones y ver cómo pueden ayudarnos en nuestra vida de oración. Espero que este efecto sea el mismo para todas ustedes. Muy bien, en el día de hoy la oración que estaremos estudiando la encontraremos o la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 24 al versículo 30. Antes de empezar a leerlo, recuerden que en cada lección, que en cada video hay un enlace con una hoja de trabajo o una guía de trabajo en el cual ustedes pueden descargar e imprimir y trabajar junto conmigo a medida que avanzamos el estudio. Pero, como siempre les recuerdo, es como ustedes se sientan más cómoda, como ustedes les parezca mejor. Lo importante es que podamos disfrutar de este estudio juntas. Pues bien, empecemos. Empecemos leyendo los versículos 24 al 30. Acompáñenme, del capítulo 4 del libro de Hechos. Y dice así: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Pues muy bien, ¿quién está diciendo esta oración? Recordemos, mis hermanas, que a veces tenemos que ir a los versículos anteriores del pasaje que estamos estudiando o incluso a capítulos anteriores para poder averiguar quién dice estas palabras o el tema de lo que está escrito, del propósito de lo que están diciendo. Vamos a ser siempre cuidadosas de mirar todo el contexto cuando leemos nuestras Biblias. Y es así como vamos a ir nosotras al capítulo 3 para averiguar todo lo que está pasando. En este capítulo se nos da una mejor imagen de lo que está ocurriendo. Nos enteramos de que Pedro y Juan recién habían sanado a un hombre cojo, que era cojo de nacimiento. Y tras ellos continúan predicando y difundiendo la palabra de Dios al hablarle a otras personas acerca de Jesús. Y así va extendiendo el mensaje del Evangelio. Entonces, de vuelta al capítulo 4, vemos como parte de las autoridades judías llegan a ellos, están resentidos por lo que estaban enseñándole al pueblo y les echan mano y lo apresan, los meten presos. En ese tiempo era ir contra la ley judaica en hacer juicio en la noche, así que por eso lo metieron preso para entonces al día siguiente poderle hacer juicio. Entonces al día siguiente se reúnen las autoridades judías nuevamente y le preguntan: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Pedro entonces se pone de pie y les hace saber tanto a las autoridades como a la multitud que estaban allí reunida que habían sido apresados e interrogados simplemente por sanar a un hombre enfermo, y que si está siendo juzgado por ese acto, que esa sanación fue ejecutada bajo el poder de Jesús
de Nazaret, aquel hombre que ellos habían crucificado y el mismo que resucitó de los muertos. Y él continúa predicándoles acerca de Jesús y cómo solo en él se puede encontrar la salvación. Leamos juntas Hechos capítulo 4 del 14 al 18 para ver cuál fue la reacción de las autoridades. Y dice así: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifestada ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en nombre de Jesús. Ante esta respuesta, Pedro y Juan les dicen: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Las autoridades entonces no encontraron manera de poder retenerlos, especialmente por la presencia del pueblo, quienes daban fe de cómo este hombre cojo, que era cojo de nacimiento, en quien se había realizado este milagro y que tenía más de 40 años en esta condición, había sido sanado. Todos estos testigos glorificaban a Dios en base de lo que le había sucedido a este hombre. Tras ser liberado, fueron a lo suyo y le contaron todo lo que había sucedido. Y estos, al oír lo ocurrido, entonces decidieron orar a Dios, la misma oración que acabamos de leer, que estamos estudiando hoy. Entonces, ¿quiénes fueron los que hicieron esta oración? El grupo entero de discípulos que estaban junto a Pedro y Juan. Unánimes. Unánime se define en nuestro hermoso idioma español como dicho de dos o más personas que tienen un mismo parecer, dictamen, voluntad o sentimiento. ¿Cuál fue el propósito de esta oración? ¿Qué fue lo que estaban pidiendo? La respuesta la encontramos en el versículo 29. Acompáñenme a leerlo y dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. La palabra denuedo proviene de la palabra denodarse, un verbo desusado que significa atreverse, esforzarse, mostrarse osado y feroz. La palabra griega que fue traducida en la Reina Valera es denuedo, y la que fue traducida en la Biblia de las Américas es confianza, que denota libertad de habla, pronunciamiento sin reservas. Lo que todos estos hermanos están pidiendo en oración, su deseo o propósito, es que puedan llevar la palabra de Dios por todo el mundo con esa valentía, con confianza, con libertad, sin importar quiénes hayan allá afuera que puedan amenazarlos a llevar a cabo estos esfuerzos. Estas sanidades, señales y prodigios que los apóstoles estaban llevando a cabo no era, recuerden, por ellos mismos, sino que fue por el poder o la capacidad que el Espíritu Santo les había dado en ese momento. El propósito, hermanas, de esta oración también involucra, junto a la predicación del Evangelio, el que estos hombres pudiesen continuar llevando a cabo estos milagros sin preocuparse por la oposición o amenaza a que se presentaban. ¿Cómo respondió Dios a estas oraciones? Leamos juntas el versículo 31. Y dice así: cuando hubieron orado
el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. A través de un estudio del libro de Hechos podemos ver cómo la respuesta dada por Dios a esta oración llevó al crecimiento de la iglesia, gracias a que todos estos salían y con denuedo hablaban la palabra de Dios. Y esto, hermanas, es una maravillosa lección para todas nosotras. Podría adelantarme a la pregunta de qué aprendemos de esta oración, pero todavía no lo haré. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice en Efesios 6, del 18 al 20. Efesios capítulo 6, del versículo 18 al 20. Y leamos Colosenses 4, del versículo 2 al versículo 4. El texto de esta epístola de Efesios, recuerden que lo estuvimos estudiando en la lección anterior, que estuvimos hablando de la armadura de Dios. Muy bien, en Efesios 6, 18 al 20 dice así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Pudiste ver cómo Pablo le pide que oren por él para que pueda hablar con denuedo sobre el Evangelio? Él estaba prisionero al momento de escribir esa carta, mas esto no lo detiene en su deseo de seguir proclamando las buenas nuevas, proclamando el Evangelio. Y es de allí que le pide a los hermanos, a los cristianos, que oren por él. Vamos a leer ahora Colosenses 4, 2 al 4, que fueron palabras escritas por él mismo a otros hermanos, en otra ciudad. Y dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo hace una petición similar a estos hermanos. Esta carta fue escrita desde el mismo lugar, estando preso. Él pide a los hermanos que oren para que Dios abra puertas, para que la palabra siga su curso, dando a conocer el misterio de Cristo. Ese mensaje de salvación que estaba oculto para un mundo que tanto necesitaba y necesita conocerlo. Él pide a los hermanos que oren por oportunidades para llevar el Evangelio por todo el mundo. ¿Podemos ver que ambas peticiones de oración van mano a mano? Vemos cómo Pablo pide por oportunidades para predicar el Evangelio y que al hacerlo lo haga con denuedo, con esa valentía y con palabras correctas. ¿Qué aprendo de todo esto? Pues bien, mis hermanas, pienso que nos enseña acerca de orar por estas oportunidades de compartir el Evangelio, para que tengamos nosotras esa confianza de hacerlo sin importar las dificultades que se nos presenten y ser capaces de hablarle a la gente sobre Jesús y sobre todo la salvación que Él ofrece y que solo Él la ofrece. Esto es algo importante por realizar y por lo mismo es que debemos dedicarla a hacer esta enseñanza en nuestras vidas diarias de oración. Pienso que es importante que recordemos a nosotras mismas el deseo de Dios de que todas las personas lleguen a ser salvas. Miremos rápidamente lo que escribió Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, versículo 3 y 4. Y dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador,
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea que todos sean salvos, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Vemos que Él nos da una gran responsabilidad a sus hijos, a quienes lo siguen y a quienes se han sometido a Él. Es por ello que nosotras debemos asegurarnos de que la verdad, de que su palabra se dé a conocer por todo el mundo, que compartamos esa verdad con la gente. Veamos lo que nos dice segunda de Pedro 3:9 y dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Puedes ver cómo Dios no quiere que nadie se pierda? Es así como podemos ver la responsabilidad tan grande que ha puesto en cada una de nosotras esta misión de salir y hablarle a la gente sobre Jesús, la salvación, y hacerles saber sobre la verdad, sobre su palabra. Lo que aprendemos en esta oración, mis hermanas, tal como la encontramos en Hechos 4, es que una cosa buena es orar para que Dios nos dé ese denuedo, esa valentía, ese coraje de hablarle a las demás personas acerca del Evangelio. Pedirle a Dios que nos dé sobre todo las palabras correctas al momento de hacerlo y Él tener oportunidades también para poder hacerlo. Creo en mi corazón, hermanas, que si nosotras oramos a Dios y le pedimos que nos abra puertas, que Dios nos dé la oportunidad de poder hablar con alguien sobre la verdad, sobre su palabra, que si oramos por esa oportunidad, se nos va a dar esa oportunidad. Dios ciertamente va a poner a alguien en ese camino. Habrá alguien que tenga esa necesidad de saber la verdad. Oremos nosotras, hermanas, para que Dios nos dé esa valentía de salir al mundo y poder compartir el Evangelio a las demás personas. También que nos dé ese denuedo de poder tener esa valentía, hermanas, y que nada nos detenga. Nuestro impulso de oración para el día de hoy lo encontramos en el libro de Romanos 1:16, que estoy segura que muchas de ustedes lo conocen. Y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Claramente dice: no quiero avergonzarme, no debería avergonzarme del Evangelio. Este es el poder de Dios para salvación. No es algo del que debemos avergonzarnos. Por el contrario, debemos asir fuertemente a nosotras con esa confianza, con ese denuedo, lo que hemos estudiado. Así que cuando vayamos a nuestro momento de oración, oremos, hermanas, para que Dios nos abra esa puerta, para que nos dé esta oportunidad de poder conversar y hablarle a toda persona que podamos la palabra de Dios. Que nosotras tengamos esa confianza, esa valentía. En la hoja de trabajo, si no la han podido sacar, la compartiré aquí con ustedes. Ora para que compartan la verdad con denuedo. Ora, mi hermana, para que también tengamos esas palabras correctas, para que lo hagamos con amor, con bondad y sobre todo con respeto. Recuerden que tenemos que tener, sí, esa valentía, es importante, pero sobre todo cuando lo hagamos tenemos que hacerlo con ese amor y esa bondad. Y como acabé de decirles, con respeto. Espero, mis hermanas, que estas palabras que hemos compartido en esta lección haya sido de una bendición para todas ustedes, así como lo ha sido para mí, que tomemos en consideración como parte de nuestra vida de oración diaria, que podamos incluir siempre
el tener esa disposición de llevar el Evangelio, de poder hablar a las demás personas. Recuerden que es nuestra responsabilidad. Espero que esta lección también haya sido muy útil para ti, como lo ha sido para mí. Que tengan un lindo día, mis lindas hermanas, y que Dios me las bendiga ricamente. Las espero mañana para la siguiente lección. Un fuerte abrazo para todas.